Muy bien, continuamos con los Yoga Sutras de Patanjali. Vamos a empezar a abordar el tercer libro llamado Vibhuti-pada, que significa las manifestaciones del poder. Bien, para mí los libros más importantes de los sutras son el primero y el segundo. El tercero y el cuarto no pensaba comentarlos tan pronto, pero debido a que tanta gente me ha pedido que continúe, pues seguiremos. El tercer libro y el cuarto son ya bastante avanzados. En este tercer libro, Patanjali nos habla de las últimas fases del yoga, de los últimos 3 peldaños, el dharana, el dhyana y el samadhi, y de las manifestaciones de ese poder, o los siddhis, que se conoce así. Bien, los temas que aquí se abordan ya son muy elevados, muy elevados. Los comentaremos lo mejor que podamos. Y bueno, está bien conocerlos, así que los iremos viendo. Bien, así que el primer sutra del tercer libro dice así: la concentración dharana es la fijación de la mente en un punto. Bien, dharana es el sexto punto del yoga. Dharana, concentración. Dharana significa enfocar todo el poder de la mente, todos los pensamientos, en un punto, el que sea. Se pueden elegir numerosos puntos para concentrar la mente, desde un objeto externo, como puede ser pues, una vela, una flor, una silla, una imagen, cualquier objeto externo. Eso se conoce como concentración saguna, con forma, o un concepto más sutil, más metafísico, como puede ser una idea, un concepto, o algunos también utilizan los chakras o algunos centros internos como punto de concentración. Puede ser el corazón, puede ser el entrecejo. Es decir, un punto, el que sea, y mantener la mente centrada. Es decir, intentar pensar solamente en ese punto, en ese objeto que hemos elegido para concentrarnos. Al principio es difícil, al principio la mente se distrae, al principio nos concentramos en el objeto y empezamos a pensar en otra cosa, nos distraemos. Esto es muy muy habitual, incluso después de años de práctica es habitual. Por eso concentración significa eso. Para que os hagáis una idea, una imagen, es como coger una lupa. Seguramente lo habéis hecho muchas veces de pequeños. Coger una lupa y enfocar los rayos del sol. Y es jugar con la lupa hasta encontrar ese punto en el que todos los rayos convergen, y si ponemos un papel debajo, pues se quema el papel. Se hace un agujero de la fuerza que tiene esa energía. Eso es dharana. Concentrar la mente. Es el sexto punto del Ashtanga Yoga de Patanjali. El sexto punto. Bien, entonces el trabajo consiste en elegir el punto que sea, el que hayamos elegido. No lo he dicho, también un punto puede ser concentrarnos en la respiración. En sentir la respiración. Ese es un punto muy habitual de concentración tanto en el yoga como en el budismo. Sentir cómo entra el aire, sentir cómo sale, sentir el tacto del aire en la nariz al entrar, al salir, o incluso contar las respiraciones. Pues 1, 2. Eso podría ser un dharana, un objeto de concentración. E insisto, intentar mantener ahí el pensamiento concentrado. ¿Que nos distraemos por otro pensamiento? Volvemos. No importa, con paciencia, con mucha paciencia. Eso requiere de muchos años de trabajo. Concentrar la mente no es fácil. No es de un día, ni de 2, ni de un mes, ni de 2. Un segundo, que voy a bajar la radio, que la tengo muy alta.
cosas del directo. Vale. Yoga Sutra número 2. El dharana, o el flujo continuo de similares modificaciones mentales, es meditación. Aquí no nos lo explica muy bien. Vale, este me gusta más. Un flujo constante de conocimiento en aquel objeto es dhyana. Ya sabéis que utilizo varias versiones, porque hay algunas que son un poco oscuras. Bien, un flujo ininterrumpido de percepción entre la mente y los objetos es dhyana o meditación. Vale, aquí ya nos empieza a hablar del séptimo punto del yoga, el dhyana. Aquí Patanjali define dhyana como meditación, propiamente dicha, o dhyana, y nos dice que un flujo ininterrumpido de dharana lleva a la meditación. Esto es importante. Lo primero que hay que hacer es concentrarse, dharana. No podemos ir a la meditación, al dhyana, sin dharana. Primero elegimos un objeto de concentración, el que sea. Mantenemos la mente centrada y cuando ya hay un flujo ininterrumpido de dharana, se da la meditación, el dhyana. Decía Vivekananda que 12 segundos de concentración nos llevan a la meditación. 12 segundos pueden parecer muy pocos, pero creedme que es realmente difícil mantener un dharana, una concentración constante durante 12 segundos. Siempre la mente se irá. Y si no, probadlo. Entonces, el dhyana, la meditación, es un flujo constante de concentración. En el punto que sea, en el punto que hayamos elegido. 12 segundos, no sé si es exacto. Igual hay personas que 12 segundos o menos y otros que necesitan más. Pero la idea es un flujo constante de concentración. No vale estar concentrados un segundo, o 2 o 3. Hay que mantener ese dharana de forma constante. Por eso este es un proceso de mucha práctica. Empezar con la concentración y dejar que el tiempo, la práctica, nos lleve a un mayor tiempo de concentración y de ahí surge el dhyana o la meditación. Bien. La perfecta Yoga Sutra número 3. La perfecta concentración, samadhi, es únicamente esa condición en la cual el objeto brilla y el ser está ausente. Bueno, esta versión me está resultando complicada. Vale. Sutra 3. Cuando en la meditación prescinde la mente de las formas y se fija únicamente en el significado, está en samadhi. Bien. Samadhi es el 8º peldaño del yoga. Fijaos, ya hemos llegado al 8º peldaño. Y samadhi es un concepto un poco abstracto y difícil de comprender. Y hay que definirlo bien. Bien, otra versión. Cuando desaparece en la conciencia del sujeto y del objeto y no queda más que el significado, se ha producido el samadhi. Vale. Cuando estamos concentrados o meditando, hay 3 cosas. Lo que se dice el observador, el objeto observado y el acto de observar. 3 ingredientes. O el sujeto, el objeto y el medio. 3. O el meditador, el objeto de meditación y el medio, o el medio de meditación en sí. O sea, 3 objetos. Se dice que cuando todo eso desaparece y solo queda uno, es decir, que
el meditador, el objeto de meditación y el proceso de meditación se hacen uno, se da el samadhi. El samadhi es una especie de iluminación o de revelación o de éxtasis. El samadhi tiene varias fases. Está desde los primeros samadhis, que son como pequeñas chispas de esta conciencia, y el samadhi final, que sería el asamprañata samadhi o la meta final del yoga. Es decir, cuando uno alcanza la asamprañata samadhi, ya prácticamente ha alcanzado todo lo alcanzable. Pero bueno, el samadhi tiene fases. En las primeras fases iniciales significa eso, que hay tanta concentración, tanta meditación, que el meditador y el objeto de meditación se disuelven y solo queda la unidad, solo queda la pura conciencia, solo queda el ser, ¿sí? Solo queda ese estado que se llama samadhi, un estado elevado de conciencia. Entonces, igual que he dicho antes que 12 segundos de concentración llevan a la meditación, también se dice que 12 minutos de meditación llevan al samadhi. Aquí ya fijaos, 12 minutos de meditación ya son palabras mayores. Entonces, pero el concepto es ese. Un flujo ininterrumpido de concentración nos lleva a la meditación. Un flujo ininterrumpido de meditación nos llevan al samadhi. Al final es un trabajo mental que requiere de mucha concentración. Mucha concentración. Entonces, definiéndolos así, a grosso modo, esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a seguir avanzando con los sutras que están relacionados y nos van a ir dando más luz. Entonces, bueno, en esos 3 primeros sutras hemos definido los últimos 3 peldaños del yoga. 4. Yoga Sutra número 4. La conjunción de los 3 con referencia a un objeto es samyama. Esa es una palabra importante, samyama. La práctica de estos 3 a la vez se llama samyama. Es decir, la práctica de dharana, dhyana y samadhi se conoce dentro del yoga como samyama. Y aquí Patanjali los unifica. Al final, cuando se dan dharana, dhyana y samadhi a la vez, como veremos de forma así gradual, ello se conoce como samyama. Es una palabra a recordar, ya que es bastante habitual en la literatura de los sutras, el samyama. Es decir, dharana, dhyana, samadhi. Porque al final, cuando uno se sienta a meditar, pone en práctica esas 3 cosas. La concentración. Cuando hay una concentración profunda se da la meditación y después el samadhi. Y esto es gradual. Y esto requiere, insisto, muchos años de práctica. Muchos años. Llegar a dominar esto. Hay gente que me pregunta, ¿en cuánto tiempo meditaré? ¿O cuánto tiempo tardaré en meditar? Y les digo una respuesta que me gusta. Pues, así en plan, les digo, pues, varias vidas, por lo menos. Entonces algunos se me desaniman. No hay que desanimarse. Al final estamos construyendo la práctica. Estamos construyendo. Yo personalmente llevo unos 20 años meditando y todavía no domino la meditación. No domino este samyama. Hay días que me siento a meditar y apenas paso de la concentración. Otros días que veo que profundizo en la concentración y alcanzo algún estado de meditación o un pequeñito samadhi. Hay días que me cuesta mucho lograr la concentración y que la mente fluya, y hay días que es sentarme y enseguida veo que hay una concentración. Es decir, esto requiere de mucho trabajo, mucha práctica. Y hay días y días, como todo. Hay días que todo fluye,
que la mente va como un rayo y hay días que te sientas y es imposible. La mente salta de aquí para allá, de allí para allá y al final te levantas de la meditación y dices, hoy no he hecho nada. Pero no. O sea, cada vez que nos sentamos estamos construyendo. Cada vez que nos sentamos estamos progresando. Y eso es importante. Como dice el dicho, Zamora no se construyó en una hora. Y el hecho de sentarse a meditar todos los días, con constancia, con paciencia, nos va dando maestría. Y como he dicho antes, estos sutras ya son de un estado elevado de la práctica. Un estado muy elevado. Son los últimos peldaños del yoga. Para llegar hasta aquí, hemos tenido que practicar los primeros peldaños. Entonces no os desaniméis y conoced esto. Samyama. De hecho, el tercer libro de este libro de yoga de Patanjali está basado en el Samyama. Básicamente todo esto. Pero insisto, practicar los primeros peldaños del yoga, los yamas y los niyamas, practicar la asana, la postura, el pranayama, la respiración, el pratyahara, el control de los sentidos, y después este samyama, este dharana, dhyana, samadhi, con paciencia, con constancia. Y la idea clave de todo esto es esa que he dicho. Todo comienza con la concentración de la mente, pero ojo, para que haya una buena concentración tiene que haber los peldaños previos, que es una buena asana, una buena postura, firme, cómoda, de meditación, ya sea sentados en una silla o con las piernas cruzadas en el suelo, una buena respiración, un buen pranayama, para calmar las emociones, para calmar la mente, para ritmificar la respiración y por ello la mente, un buen dharana, una buena concentración. Para ello podemos elegir varios objetos de concentración. Cuando hay un flujo de dharana, se produce la meditación. Es un estado más profundo de concentración. Y cuando hay un flujo de meditación, se produce el samadhi. Es un estado elevado de conciencia en el que se da una percepción directa del objeto de meditación. Se da un conocimiento intuitivo y quedan los atributos del ser. En el samadhi se dan los tres atributos de Sat Chit Ananda, que es por un lado una conciencia plena, una sensación de vida, de conciencia y de felicidad, de ananda. Entonces ese estado de samadhi es un estado de vida, conciencia y ananda o felicidad. Y a ello se le conoce como samyama. Entonces es importante este concepto. Sutra número 5. Con el dominio del samyama sobreviene la luz del conocimiento directo, una luz intuitiva. Es lo que se conoce como percepción directa, intuición o comprensión de verdades elevadas. Aquí nos dice Vishnu Devananda que con samyama se alcanza un estado de conciencia superior que permite obtener todo tipo de conocimiento intuitivo. Bien. Entonces, hay unos sutras más para definir el samyama, los veremos en el sutra siguiente, en el vídeo siguiente, y luego ya nos define pues, una serie de poderes o de siddhis, que ya los veremos, que se van alcanzando con la aplicación de este samyama. Muy bien, pues espero que os haya quedado claro algunos de esos conceptos. Si no los comprendéis de momento, no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis. Al final eso es un trabajo gradual, va por etapas. Hay que entender mínimamente los conceptos, después llevarlos a la práctica. Y la meditación no se alcanza de forma teórica, la meditación no se alcanza de forma intelectual, se alcanza de forma práctica. Pero también hace falta la teoría. Porque si uno se pone a meditar sin conocer un mínimo de teoría,
pues al final no sabe lo que está buscando. Tiene que ir pareja la teoría de la práctica. Entonces, el mayor consejo es conocer brevemente esto y después ponerse a meditar. Y no os preocupéis, insisto, si veis que no avanzáis, si veis que os cuesta mucho alcanzar la meditación. Ya os lo he dicho, yo llevo 20 años y creo que dentro de otros 20 me seguirá costando. Y otros 20, si vivo tanto, me seguirá costando. Por eso esto es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, e incluso, si me permitís decirlo, de muchas vidas. Pero hacerlo con paciencia, con constancia, con felicidad, con alegría. Estamos construyendo poco a poco la meditación. Y hay conceptos que igual nos resultan oscuros ahora, nos resultan difíciles de comprender, pero a medida que vayamos progresando, que vayamos meditando, con nuestra práctica individual, iremos arrojando cada vez más luz a esos conceptos. Así que no os desaniméis si veis que esto resulta difícil. Muy bien, pues en el próximo vídeo seguiremos avanzando en el apasionante mundo de los Yoga Sutras de Patanjali.